Muy buenas tardes. Después de estos importantes, interesantes vídeos que hemos escuchado, no renunciamos en esta mesa a los 10 minutos de retraso con los que empezamos. Y, bueno, quiero empezar, por supuesto, dando la enhorabuena a la mesa por el excelente trabajo que han realizado durante estos 10 años y por haber organizado estas estupendas jornadas. También por el énfasis que se ha querido dar a África en creando esta segunda sesión que tenemos. Vengo precisamente, esta mañana he llegado desde Ghana. Entonces he asistido al primer consejo en presencia de la African School of Regulation, que trata, para los que lo conocen, de reproducir de alguna manera el impacto que la Florence School of Regulation ha tenido en Europa. Celebramos 20 años este año y llevar una idea semejante a África. Y he pasado el testigo, como debe ser, después de 2 años, haber sido 2 años el director de esta escuela, a una persona de África, un ex regulador de Kenia, y a un equipo fundamentalmente, vamos, completamente de personal africano. Bueno, creo, y cito esto de la African School of Regulation porque, como se ha citado mucho en la primera sesión, creo que mis compañeros en esta sesión, en esta panel, coincidirán conmigo en que los modelos regulatorios y modelos de negocio son fundamentales para que se hagan las cosas, y sin ellos, y ocurre que en el caso de África, en mi opinión, hace falta modificar muy seriamente los modelos regulatorios que se utilizan en lo que es el aspecto de acceso, entre otros, ¿no? Entonces paso a comentar algunos datos referentes a África. Como se ha citado esta mañana, África subsahariana tiene en este momento unos 1.150, los últimos datos, 2022, de habitantes, de los cuales 600 millones de personas no tienen en absoluto acceso a la electricidad, y otros cientos de millones más tienen acceso a una electricidad de muy poca calidad que les permite hacer pocas cosas, fundamentalmente en usos productivos. El número de habitantes que he citado, 1.150, es muy semejante al de Europa más Norteamérica juntos, pero para el año 2050 se estima que Europa y Norteamérica van a tener, en vez de 1.120, 1.125 millones de habitantes, de acuerdo con Naciones Unidas y datos del Banco Mundial, a pesar de toda la inmigración que va a llegar a estos territorios, ¿no? Mientras que lo que se estima para África subsahariana son 950 millones de personas más, o 1.000 millones de personas más. Bueno, ante esta perspectiva, pues parece que la política europea de inmigración que se ha aprobado muy recientemente, que consiste en poner barreras un poco más altas y dificultades un poco más grandes a que vengan personas de África a Europa, pues no parece que sea la medida más adecuada, y más bien parece que debiera ser el promover el desarrollo humano y económico en los territorios donde la gente vive, lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, pues creo que lo que se quiere hacer por las personas que estamos aquí, y concretamente las 2 personas que están trabajando en el terreno en África, en promover en zonas rurales la electrificación, pues es el camino a seguir, y es sorprendente que Europa sea tan ciega que no se da cuenta de esto. En fin, se estima que la electrificación que queda por hacer en África subsahariana, que hemos hablado de 600 millones de habitantes, y se estima que para el año mítico 2030, donde los objetivos de desarrollo sostenible deben cumplirse, habrá 600 millones de habitantes sin electricidad en África subsahariana, teniendo en cuenta que se está avanzando, pero a la vez está creciendo la población. Bien, se estima que del esfuerzo que hay que hacer, aproximadamente un 45%, son estimaciones relativamente burdas, pero coinciden diferentes organizaciones, debiera hacerse con extensión de red y densificación, es decir, conectar a personas que no están conectadas a la red, pero que están cercanas. Y el resto, a partes más o menos iguales,
mini redes y sistemas aislados fundamentalmente ahora, antes han sido diésel, fotovoltaicos. Y bien, si pensamos también en cantidades, cuando hablamos de mini redes, estaríamos hablando de que harían falta entre 160.000 y 200.000 mini redes que llevarían a un coste solo de inversión, y se ha citado esta mañana que no hay que olvidarse de operación y mantenimiento, de unos 125.000 millones de dólares, o sea, 125 millardos, ¿no? Si hablamos de sistemas aislados, pues si se diera simplemente un Tier 1, que no se debe considerar como un acceso digno, que permite simplemente tener una luz y tener, pues, cargar el teléfono y una luz unas horas, pues esto podría costar del orden de 20.000 millones de dólares, a 20 millardos, y si se quisiera llegar a un nivel Tier 2, pues harían falta unos 50.000. Cito estas cantidades porque estas cantidades no están al alcance del Banco Mundial, ni del Banco Europeo de Inversiones, ni del Banco Africano de Desarrollo, ni del Banco Asiático, etcétera, que hablan, cuando hacen proyectos en esta dirección de acceso y tal, como mucho, de unos cientos de millones repartidos en unos cuantos años. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en Uganda, donde para completar la electrificación hacen falta 6.000 millones de dólares. Y cuando hablas con el Banco Mundial, están discutiendo durante años de un programa para, entre otras cosas, 500 millones repartidos entre varios años. O sea, que es menos de la 10ª parte de lo que es necesario. Con lo cual hay que recurrir a la inversión privada. Y para recurrir a la inversión privada, pues es necesario que los modelos de negocio sean viables. Nadie va a poner 120.000 millones de dólares para perderlos. Y por lo tanto, se tienen que diseñar modelos de negocio que sean financieramente viables. Y yo creo que hay dos características fundamentales para conseguir el acceso universal a la energía. No simplemente hacer proyectos o avanzar. Y esto lo que requiere es que los modelos sean sostenibles. Yo no digo aquí ahora el sentido medioambiental, sino el sentido económico. Es decir, que sean para siempre. O sea, la electricidad que yo tengo en casa, yo no tengo temor de que me quede sin electricidad. Por lo tanto, lo que se haga tiene que ser de tipo utility-like, ¿no? Como una compañía eléctrica. Puede ser con hilos, puede ser sin hilos, pero tiene que ser algo que dé una continuidad a aquellos que tengan acceso a la electricidad. Esta permanencia tiene que existir en los modelos de negocio para que el inversor no esté tratando de tener una rentabilidad a 5 años o 7 años y desaparecer y volvemos a la casilla de entrada. Y segundo, los modelos tienen que ser escalables. Es decir, tienen que llegar a todos. Estamos hablando de no dejar a nadie atrás. Y por lo tanto, estos modelos de negocio tienen que conseguir atraer a que se vaya a aquellos lugares remotos. Hemos estado hablando de Latinoamérica y la dificultad de llegar hasta el final. Bueno, pues llegar hasta el final. Es decir, que haya un incentivo económico para ganar un dinero, una rentabilidad adecuada para dar electricidad a todo el mundo, con las soluciones que además en esos casos serán seguramente soluciones tipo mini red o tipo sistema aislado. Bien, entonces me voy acercando ya a las preguntas, no temáis. Bien, entonces la cuestión es cómo hacemos para que estos modelos de negocio, estas regulaciones, consigan el milagro de unos modelos que sean financieramente viables y que sean sostenibles, o sea, que continúen en el tiempo por una cantidad de tiempo grande, no haya temor de que desaparezcan, y que sean escalables, es decir, que lleguen a dar electricidad a todo el mundo. Entonces, mi primera pregunta, y bueno, tenemos aquí con nosotros, por una parte, aquí a mi lado, a Carlos Sordo, de Gogla, que es la organización de referencia para lo que tiene que ver con sistemas aislados en África y fuera de África, y que reúne básicamente a todas las organizaciones, todas las empresas importantes que están trabajando en el tema, y que es director para usos productivos de la energía, lo cual es muy importante porque estamos hablando de sistemas aislados y estamos hablando de sistemas aislados no para dar una linterna y cargar el teléfono, sino para desarrollo humano y desarrollo económico de las comunidades con electricidad sin necesidad de cables. Y por otro lado tenemos aquí a Nicolás Larrañaga, en Trama Tecnoambiental, empresa española
que es una referente internacional en los temas de mini redes y trabajando directamente en África, donde me he encontrado a personas como Xavier, pero otros también en diferentes lugares de África haciendo unos trabajos muy relevantes. Entonces, bueno, mi pregunta es, bajo el punto de vista vuestro, con la experiencia que tenéis en el terreno, uno en sistemas aislados, usos productivos, mini redes, vamos a ver, vamos a dividir en la parte de sostenibilidad, que viene a ser más bien mirar a largo plazo, mirar al corto plazo, que los modelos sean sostenibles desde el principio, y luego vamos a hablar de la escalabilidad, ¿no? Entonces, mirando la sostenibilidad de los modelos regulatorios, de negocio, financieros y demás, ¿qué necesita un modelo de mini redes o qué necesita un modelo de sistemas fotovoltaicos aislados para ser sostenible? ¿Cómo podéis conseguir esa financiación que hace falta no solo para arrancar, sino para permanecer? Y si de alguna manera se ha hablado esta mañana de integración, un par de veces, la planificación integrada, tenerlo todo en cuenta, ¿es posible que desde vuestro punto de vista de negocio haya una escala superior que permita que alguien esté mirando al problema de una manera integral? Es decir, que los sistemas helados, las mini redes, se vean de una forma, junto con la extensión de red, de una forma conjunta. Porque a la larga, imagino que los países acabarán siendo, yo lo digo muchas veces en mis charlas, que veo que Togo tiene que acabar siendo como Dinamarca, por ejemplo. Es decir, el destino natural de los sistemas eléctricos es que, menos en sitios bastante especiales, que los hemos comentado esta mañana, precisamente en Latinoamérica, eso sí que se puede dar, pues los sistemas estén conectados. Bueno, pues os dejo ya, empezamos por Carlos y seguimos por Nicolás. Gracias, Ignacio. Bueno, un saludo a todo el mundo. Gracias por la invitación a la Mesa de Energía. Y bueno, pues voy a intentar darle todo lo que puedo al tema. Como decía Ignacio, yo represento a GOGLA, es la Asociación Mundial de la Pequeña Renovable Solar Fuera de Red. Somos la asociación más grande en este respecto y representamos a 190 empresas. Desde empresas grandes, pues pongamos Lorentz en temas de bombas de agua o Engie, que es una multinacional francesa, hasta pequeñas empresas africanas, lideradas por africanos, asentadas en África, ¿no? O sea, tenemos una base de, podríamos decir, de clientes o consumidores, que son nuestras empresas, que son muy diversas, que tienen un origen muy diverso, un tamaño muy diverso, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es representarlas, las representamos a nivel de desarrollo de mercados, delante de los gobiernos. Somos una especie de think tank, para que nos entendamos, ¿vale? Una especie como del lobby bueno, yo diría, ¿vale? Ahora, lo que dices, Ignacio, es totalmente cierto. O sea, hay un montón de elementos aquí. Vamos a intentar, yo hice el ejercicio de ayer para la noche, intentar disagregar cosas, ¿vale? Hay muchas cosas que se han dicho en el panel de América Latina que son ciertas para África y hay otras cosas que hay que tener pues un poquito más de cuidado. Cuando hablamos desde el bottom-up, es decir, de abajo arriba, por cierto, disculpad si traigo mucho anglicismo, es que solo hablo en inglés, generalmente. Me pasa a mí también. Te pasa a ti también, ¿no? Vale. Entonces, si hablamos de abajo arriba, aquí hay varios elementos. El primer elemento es la asequibilidad, es decir, la capacidad de los consumidores y consumidoras, las personas en esa última milla, en esas comunidades alejadas, para pagar la mensualidad de ese sistema o para pagar ese sistema upfront, ¿no? Digamos, de frente, digamos, o sea, de un solo toque. Luego está la accesibilidad. La accesibilidad es la capacidad de que en mi comunidad yo tenga acceso a servicios de calidad. Luego está la sensibilización, es decir, la capacidad de conocer esos equipos, de saber que existen estos equipos solares de calidad, de última milla, bla, bla, bla. Y luego lo último es la calidad de los equipos, es decir, toda la parte de aseguramiento técnico, quality assurance, ¿vale? Le llamamos, es decir, todo lo que tenga que ver con estándares de calidad, garantías, servicios postventa, ¿vale? Estas cuatro cosas son absolutamente elementales. La primera, asequibilidad. Cuando hablamos de sistemas aislados,
Los sistemas aislados generalmente cuestan entre 75 a $200 por sistema. Y esto la gente, como es lógico y normal, en muchas zonas rurales de África subsahariana, este dinero no lo tienen. Entonces, la asequibilidad generalmente es muy baja. Es muy baja y la única forma de aumentar esa asequibilidad es mediante el acceso a un crédito, el acceso a subsidios parciales también, ¿no? Y hay varias herramientas, ya empezamos a darle, ¿no?, al tema financiero. Hace falta crédito del consumidor y hace falta subsidios parciales que dependen su nivel en tanto en cuanto el término de la vulnerabilidad del cliente, ¿no? Cuanto más vulnerable es el cliente, cuanto más aislado es el cliente, más subsidio hace falta. Cuanto menos, cuanto más periurbano, menos subsidio en principio es necesario, ¿vale? Segundo elemento es la accesibilidad. La mayoría de estas empresas que nosotros representamos generalmente no quieren ir a la última milla, no quieren ir a las zonas más aisladas, a las zonas más remotas del continente africano, porque son zonas donde comercialmente no encuentran negocio. Entonces, muchas veces te encuentras con que estas comunidades no tienen servicios de asistencia técnica, estas comunidades no tienen a esas empresas en un ámbito de los 10, 20 kilómetros, estas empresas generalmente están en zonas periurbanas, en zonas urbanas, en cabeceras de capitales regionales y demás, ¿vale? Entonces, la accesibilidad es básica para que exista la asequibilidad. Y entonces, el tipo de subsidios que hace falta para que una empresa venga o el tipo de atractivo económico es diferente si estamos en una zona de accesibilidad, de alta accesibilidad o de baja accesibilidad. Luego está el tema de la sensibilización. Tú puedes tener tus tecnologías, las empresas pueden llevar sus tecnologías a esas comunidades, pero nadie las quiere comprar. O nadie las conoce y por lo tanto nadie las adquiere o nadie quiere el crédito para adquirirlas. Porque existe, un desconocimiento total de este tipo de tecnologías, la mayoría de las cuales son nuevas a nivel de innovación, sobre todo en temas productivos. Por ejemplo, póngase el ejemplo de molinos que corren a través de solar fotovoltaica, que gastan solo 1 kWh, nueva tecnología de alta eficiencia energética, muy baratas, pero que nadie conoce. En Kenia el potencial son 60.000. Podríamos cambiar mañana a 60.000 molinos, bajando los costes, aumentando la mitigación de emisiones de carbón, de dióxido de carbono, pero no está sucediendo porque las comunidades no conocen estas soluciones, más allá del acceso a crédito, que también sería otro tema, ¿no? Entonces hay un tema de sensibilización. Estos 3 temas son los 3 temas claves en la agenda para que este tipo de soluciones no solo se establezcan en estas comunidades, sino que sea sostenible en el largo plazo. Y aquí, y ya acabo, el tema de la financiación es clave, como he venido a decir. Tenemos, por un lado, que traer a estas empresas, generar incentivos para que las empresas vean hasta cierto punto un atractivo comercial, como explicaba Ignacio antes, en estas comunidades que están alejadas, y una vez se estabilizan ahí, poder cambiar el modelo de subsidios hacia un modelo de subsidios que se llama en base a la demanda. Quiere decir que es el consumidor el que decide a qué empresa le da su dinero, de manera que va a aquella empresa que mejor servicio de postventa tiene, aquella que tiene los servicios de asistencia técnica más cercanos a su casa y los que ofrecen el servicio de coste más barato, ¿no? Para una calidad mínima aceptada por el regulador. Y ahí es donde entra todo un proceso que en el caso de Togo, con el proyecto CIZO, tú lo conocerás, Ignacio, tuvo un proceso por el cual los subsidios se pagaban a los consumidores a través de acceso a herramientas digitales. Por lo tanto, la digitalización de los servicios, sobre todo en zonas rurales, es súper elemental para llevar subsidios a las zonas más rurales para que puedan comprar los equipos que necesitan y pagar a las empresas que mejor servicio están diseñando. Creo que lo vas a preguntar a nivel de compañías o de alto nivel. Me quedo ahí por ahora, ¿vale? Bien. Con algunos elementos. Gracias. Estupendo. Y pasamos entonces a Nicolás. Hola. Bueno, también agradecer a la mesa por la invitación y a la universidad por acogernos aquí. Voy a responder a tu pregunta. Pero primero voy a retomar, ya que hemos hablado de accesibilidad, sensibilización. En el caso de lo que comentas de los molinos, también se da y lo estamos viendo de manera masiva con las bombas de agua para bombeo para agricultura, y hay regiones en Mauritania, en Níger, en las que te desplazas y ves que ya nadie usa bombas térmicas, sino que todo el mundo usa bombas solares. En el caso de la accesibilidad, efectivamente también vemos nadie quiere ir a las zonas más alejadas, a las zonas más en conflicto. Hay soluciones también para esto a veces. Nosotros lo llevamos a cabo también con las empresas, las agencias de electrificación. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la creación de portafolios de proyectos en los que metes a zonas muy rentables, en las que hay más población,
y en ese portafolio metes también zonas nada rentables a las que esas empresas nunca irían si no estuviesen en ese portafolio, y las obligas entonces a responder al servicio, ¿no? También por volver un poco a la mesa anterior, y por poner en contexto África, hay muchos problemas que hemos escuchado que son comunes, y hay otros problemas que son muy diferentes. Entonces, sobre problemas comunes que antes se han comentado, primero por lo que es diferente, ¿no? Se dice que en América no es un problema de dinero, en África sí que es un problema hoy en día de dinero, dadas las cifras que ha presentado antes José Ignacio. En América, por lo que veo, está todo bastante cifrado, identificado, se sabe dónde se tiene que ir, aunque haya divergencias en las cifras, pero en África no es el caso. No está cifrado, no está identificado, y en muchos países, como también antes se comentó, las cifras oficiales son cifras que están basadas en datos muy antiguos, a veces incluso de periodos casi de la colonia. En América también veo que hay competencias en los reguladores, en el Estado. En África observamos una falta absoluta de competencias técnicas, de competencias de formación, tanto en las administraciones públicas como en las empresas. Una gran diferencia también es que en América, hablábamos de los reguladores, ¿no? 25 reguladores, lo he buscado antes en Internet. En África subsahariana son casi 48 países que tienen lenguas completamente diferentes, historias completamente diferentes, y también África es una región que está muchas veces en conflicto. Hay muchos conflictos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en Níger, y el año pasado, hace casi un año, hubo un golpe de Estado, y ahora estamos trabajando de cierta manera, como podemos, con las autoridades que están allí. Esto por las diferencias, y luego hay muchas similitudes. En la falta de interés político, esto es con matices también, porque en muchos países, por ejemplo Mauritania, se está dando cuenta hoy en día de que el acceso a la electricidad o la electricidad es un vector de desarrollo como tal, y que les vendría muy bien en realidad que su población rural, en el caso de Mauritania, por ejemplo, es el 95% de la población rural sin acceso a la electricidad, pues tuviese acceso a la electricidad para desarrollarse. Muchas veces también para evitar que esas poblaciones se muevan. En el caso del Sahel, las poblaciones se mueven pues porque no tienen servicios públicos, entonces se van a la capital. También vemos una falta de presencia del Estado, esto es común en los países en los que trabajamos, y de falta también de seguridad regulatoria. Es decir, en África muchas veces la regulación es copiada, muchas veces del país que fue colonia de la metrópoli, ¿no? En el caso, sobre todo, por ejemplo, de la África francesa. Por ir hacia la pregunta de José Ignacio sobre las miniredes y los modelos que se pueden implementar para que esto sea viable, el conflicto que tenemos es igual que el que tenéis en América, es decir, es una encrucijada imposible. Estamos intentando electrificar a gente que no tiene dinero, que se encuentra, suelen ser poblaciones que la ONU define como de extrema pobreza, en situaciones de extrema pobreza, que no tienen dinero para pagar la electricidad, aunque sí que hay una capacidad de pago, porque sí que gastan, como hemos dicho antes, en servicios energéticos, en pilas, en velas, en recargas, pero ese modelo no es rentable, porque las tecnologías que les estamos llevando, como las mini redes, a día de hoy aún siguen siendo demasiado caras para que haya un modelo viable, rentable detrás. Entonces nosotros en TTA, desde luego, tenemos una visión que intentamos también transmitir a los socios, que no es tanto una visión tecnológica, porque la mini red, el kit solar, la llegada de la red, sino que es una visión de servicio energético. Entonces el servicio energético no tiene por qué ser a base de una tecnología en particular, sino que es un servicio porque compite entonces con el modelo del producto, ¿no? El producto kit solar, que es un producto, pues tiene su regulación, tiene sus, como cualquier otro producto dentro de cualquier mercado, tiene unas garantías y unos mínimos de seguridad, ¿no? El servicio no, el servicio es otra cosa. Entonces, en los países en los que trabajamos, sobre todo en el Sahel, por ejemplo, cuando vamos a estas comunidades tan alejadas, que a veces la capital está a miles de kilómetros, que nunca han tenido acceso a la electricidad, nunca está llegando ahora, ya hay cooperativas locales, ya hay asociaciones locales, ya el poder público local, a través del alcalde generalmente, o a través de jefes tribales, ya hay una especie de organización local que gestiona servicios públicos, que gestiona el agua, que gestiona la agricultura. Entonces, esas personas, esos servicios que ya están allí funcionando, pueden dar un servicio eléctrico, llegado el caso, porque ya están gestionando clientes, ya están gestionando a la población local. Entonces, ver la electrificación como un servicio adicional, diferente,
Eso es un problema. Y muchas veces aquí entra la regulación. Es que la regulación impide, por ejemplo, en Níger mismo, la regulación impide que un gestor de una bomba de agua pública, que tiene una concesión del Estado, opere al mismo tiempo, y que ya tiene una instalación solar para bombear su agua, opere al mismo tiempo la red de distribución eléctrica que le permita, por ejemplo, dar servicio eléctrico a la población. Entonces, bueno, aquí también entra el tema de la regulación. Y me voy a quedar aquí porque si no creo que voy a hablar demasiado. Bueno, vamos entonces a pasar al top-down, ¿no? Desde arriba abajo. Y al problema de la escalabilidad. El inglés, o sea, ascendente, descendente. Bien, vamos a ver, soy un soñador cuando propongo, y es lo que yo estoy proponiendo a gobiernos y estoy tratando de, en la escuela esta de regulación panafricana de que he comentado antes, estamos tratando de insertar y he tenido reuniones con AMDA y he tenido reuniones con Gogla y les conozco y vamos a tener una reunión en septiembre para diseñar un modelo súper duper de mini redes sostenibles y demás y tal para presentar al Banco Mundial, Banco Africano, etcétera, etcétera. Bien. Es decir, siguiendo la línea de lo que acabas de decir, de servicio público, no es posible que estemos hablando de la misma manera que la tarifa que tiene el que vive en el centro de Madrid y el que vive en la sierra o por ahí en medio del campo, si está conectado a la red, es la misma, aunque el coste de distribuir en medio del campo es varias veces más caro que en el centro de Madrid. ¿Por qué no la mini red va a pagar lo mismo? O sea, ¿por qué el que está conectado a una mini red no tendría que tener la tarifa media del país? De forma que la financiación se considerara de una manera integrada, el gobierno tuviera que financiar, obtener fondos de los development partners, ¿no? de las agencias de financiación y demás, de manera que eso se canalizara a través de una agencia gubernamental y el dinero complementara, modelo que implementó con Acción a Microenergía, de forma que se reconozca por el Estado que el ciudadano paga una cantidad que es la cantidad que... Y la diferencia es un subsidio que llega, o bien de la forma que tú dices, que le llega al beneficiario que lo traslada, o bien le llega a la empresa, que da el servicio con una concesión en un territorio. ¿Estoy diciendo algo imposible? Con la ayuda de una persona que está por aquí, Santos, hicimos seriamente para la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea, Uganda, un análisis financiero a 20 años de conseguir la electrificación completa. Uganda es un país como España, 45 millones de habitantes, y era posible con una trayectoria suave de la demanda de la tarifa, con la financiación, parte concesional y parte comercial y parte subsidio y demás del Estado y tal, conseguir estables en el 2040 y, o sea, haber conseguido la estabilidad de que lo que pagas es lo que cuesta y haber conseguido electrificar para el 2030. Pensando que la financiación no es mañana por la mañana cuando hay que conseguirla, sino que es en 20 años. O sea, tenemos un tiempo, nos pueden dar un periodo de gracia, donde no hay que devolver nada durante 7 años, nos van a dar un 0 de interés durante un tiempo y con eso y con el crecimiento de la demanda, el crecimiento de, la población está en mejor estado económico, las cuentas salían en un lugar difícil como es Uganda. Hay lugares imposibles donde no se puede pensar en 2030, sino a lo mejor en 2040, pero vas haciendo las cosas bien, sostenibles y demás. ¿Es un sueño? Pero salían con equiparación tarifaria, dices. ¿Perdón? Salían con la equiparación de las tarifas. Sí, bueno, en Uganda hacíamos un poco el truco de que como hay exceso de capacidad de generación, haciendo crecer la demanda, la tarifa no hace falta subirla, porque estás repartiendo los costes fijos de generación entre más kilovatios hora, ¿no? Y aprovechábamos el tirón del principio de hacer todas las inversiones manteniendo la tarifa fija.
pero hicimos las cuentas muy seriamente, las dimos al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Energía, a UMM, que es la empresa de distribución, a todos los desarrolladores, hablamos con Power Corner y hablamos con también todos los desarrolladores de mini redes, etcétera, y todos tenían nuestros números, y los números estaban bien, lo único que el presidente del país no le pareció bien, pero eso es otro problema. Yo estoy un poco en contra de la equiparación tarifaria y creo que es un freno, de hecho, a la electrificación rural porque mina el modelo de negocio de la microred o de cualquier otro servicio fuera de red. Esto es, en África, por ejemplo, en el Sahel. En el Sahel ninguna empresa eléctrica de las que son nacionales, que son verticalmente integradas todavía, es rentable a día de hoy, en África del Oeste. De hecho, son deficitarias, porque muchas veces se subvenciona el kilovatio hora producido por la empresa nacional. Entonces, esa es la competencia del servicio de electrificación rural descentralizado y es un error pensar así, porque si tenemos que ir como muchos, sobre todo los países o de sistema de ley francófono, tienen esta idea de la equiparación tarifaria, de la igualdad del ciudadano ante el servicio, ¿no? En los países anglófonos o de cultura más anglosajona no se ve tanto esto y donde se ha dejado la libertad de la tarifa se ha desarrollado más el servicio privado por parte de operadores locales. ¿Por qué es un freno? Pues porque nunca la minired será rentable frente a una tarifa subvencionada por el Estado. Es decir, entonces, si le imponemos al operador de la minired la tarifa subvencionada por el Estado, entonces hay que darle subvención no solo al capital, sino a la operación. Y ya ahí te vas a un modelo que es un pozo de dinero. Entonces, yo desde luego por la experiencia y en TTA, desde luego la equiparación tarifaria no es un modelo que nos guste. Y luego, en cuanto a lo de la capacidad de pago, sí que vemos que hay capacidad de pago, porque cuando hacemos electrificación rural hacemos estudios de demanda y sí que se ve que la gente ya tiene una capacidad de pago porque está gastando algo en sistemas energéticos. Allí donde el sistema sostenible sea más rentable, se impondrá, como ha pasado con los molinos o como ha pasado con las bombas solares, se impondrá por sí solo, si llegamos a eso. Entonces, bueno, por mi parte esto de por la perecuación. Carlos. Bueno, quizá añadir o sea, entiendo la percepción desde el lado de los microredes. Yo he estado muchos años ahí metido también. Desde el punto de vista de sistemas aislados, domiciliarios, quizá la tensión no es tan grande. Sí que es verdad, por ejemplo, en el caso de que hablabas en Senegal, por ejemplo, ¿no? Se puso en marcha un sistema de concesiones por el cual el gobierno subsidiaba aquello que se calculaba como la diferencia entre lo que iba a ganar la microred y lo que en principio tenía que ganar para ofrecer tarifas, ¿no?, iguales a los de las zonas urbanas, y fue bastante desastroso. Yo creo que depende mucho de lo bien que se hace, ¿no? O sea, quiero decir que no digo que no se pueda llegar a eso, quiero decir que los ejemplos que ha habido han sido un poco desastrosos. Luego, las tarifas cruzadas que hay en Perú no son comparativas con lo que se puede hacer en África, porque la mayoría de la población en muchos de estos países no está pagando una tarifa eléctrica o no tiene esa capacidad, ¿no?, de subsidio cruzado, por ejemplo. Lo que sí, yo lo que veo, y esto es muy reciente, es que existe un cambio de panorama. Por ejemplo, hace 2 días, y creo que es una noticia que hay que celebrar, hace 2 días el Banco Mundial lanzó su nuevo programa, que creo que, Ignacio, tú conoces, el Ascent, ¿no?, el ascendente, no sé si alguien conoce en la sala. Es un programa de 15.000 millones de dólares, es el programa más grande en la historia de la electrificación rural. Lo lanza con COMESA, que es la Organización del Este y el Sur Africanos, y lo lanza con 3 ventanas de oportunidad. Una es, bueno, primero, lo lanza con el objetivo de electrificación de 300 millones de conexiones. Estamos hablando de que por primera vez en la historia el Banco Mundial o una entidad grande pretende electrificar el 50% de aquellos que no están siendo electrificados a día de hoy. O sea que esto es muy bestia. Yo llevo 15 años en este sector y yo no había visto esto en mi vida. Entonces, parece ser que se han puesto digamos, les hemos pedido que se pongan serio, se están poniendo serios, parece ser, ¿vale? Veremos si esto llega a algún lado. El Banco Mundial pone 5.000 millones, espera apalancar otros 10.000 millones del sector privado, de utilities públicas, gobierno público. ¿Para qué? Para electrificación a través de microredes, de sistemas domiciliarios y también de actividades de servicios productivos. Yo creo que esto es muy buena noticia. Ahora, el punto es que el programa va a ir a través de subsidios, va a ir a través de subsidios a fondo perdido, parciales, para hacer un apalancado de inversión,
y luego va a ir a través de líneas de crédito, a través de bancos comerciales. Y ahí es donde me cruje a mí el tema. A mí donde realmente me cruje, por lo menos en el tema de domiciliario aislado, es que los bancos comerciales como el Equity Bank, como todos estos que ya conocemos, que están en el este de África, en el oeste de África, no son capaces, no han sido capaces y por ahora no parece que vayan a ser capaces de ser y de jugar el rol que tienen que jugar, que es dar líneas de crédito a los consumidores, sea el tipo de consumidor que sea, bien para conectarse a una microred o bien para comprar un sistema domiciliario aislado, y no quieren jugar ese rol. No quieren jugar ese rol. Es una pena, pero no lo quieren jugar. Entonces, ¿cuál es la reacción por defecto del modelo de mercado? Es que empresas como Sunking, como D-Light, las grandes empresas del sector que mueven millones de conexiones en toda África, estamos hablando de que en sistemas domiciliarios aislados se han instalado 400 millones de conexiones. Es igual al número de conexiones que se han instalado con red eléctrica en los últimos 10 años. Es decir, que los dos sistemas, red eléctrica, conexión de red eléctrica y conexión por pequeños sistemas domiciliarios, los dos han llegado a la misma cantidad de población en los últimos 10 años. Es potentísimo a nivel de capacidad de movilización de fondos, de recursos, de todas estas empresas. Estamos hablando de empresas que conectan a 6, 10, 20 millones de personas, como es el caso de Sunking, D-Light, Bbox y los grandes 6 que se les conoce. Los 6 son miembros de Google, los conocemos muy bien, hablamos con ellos prácticamente todas las semanas. Ahora, el tema es, estas empresas han estado obligadas a convertirse en empresas verticalmente integradas, lo cual quiere decir que han tenido que convertirse en bancos. Ellos mismos han tenido que convertirse en bancos. Han tenido que desarrollar sus modelos de cartera crediticia, han tenido que diversificar sus capacidades financieras e invertir en fondos de crediticios para los consumidores bajo su propio riesgo, lo cual se denomina en África, en simplificado, pay as you go, ¿no? Paga mientras vas. Quiere decir, te doy un crédito y todos los meses me pagas de vuelta, ¿vale? Y a través de este modelo se han electrificado millones de casas o millones de servicios, de pequeñas tiendas, de ultramarinos en África rural aislada. El tema es que para mí el fallo, y yo creo que donde va a ir el fallo otra vez, no es tanto, que sí lo es también, la parte regulatoria y obviamente son muy complementarias las tecnologías, es que tenemos una serie de actores que no están entrando en juego. Uno de ellos es esta, para mí es evidente y crucial. Luego, ¿el otro cuál es? El otro es, desde el punto de vista del negocio, o sea, lo que estamos hablando aquí también mucho es que hablamos de pilas, de queroseno, y está bien, porque eso es un gasto energético equivalente a las tecnologías solares que van a entrar, pero es un cambio y una transición muy pequeña. Donde realmente está el gran juego, donde yo pienso que está el gran juego, son las bombas solares. Son en los frigoríficos solares, en los molinos, en todo aquello que transforma la capacidad productiva de las comunidades locales. ¿El problema cuál es? Aquí hay millones de problemas detrás. Podríamos estar aquí una tarde si quisiéramos. Cuando tú, por ejemplo, tienes un molino solar, pongamos, que te hace más competitivo porque produces más, gastas menos en gasolina y demás, siempre vas a tener que competir con una electricidad que es más barata, que es de otro molino eléctrico que está conectado en la zona periurbana. Entonces, si quieres, jugamos al tenis. Tú me preguntas, yo te respondo con otra pregunta a ti. Y es, ¿cómo conseguimos ecualizar los gastos productivos agrícolas cuando unos tienen acceso a servicios, a tarifas mucho más caras que los otros, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, un molino solar me está costando el kilovatio hora mucho más caro que el molino eléctrico de una zona urbana, ¿cómo voy a competir yo como zona rural con el periurbano que está haciendo la molinda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay forma. Y volvemos a lo mismo. Es el mismo punto. O sea, tenemos un punto que se llama, y yo creo que es donde tenemos que partir de toda esta historia, es justicia e inclusividad. Porque las zonas rurales, nos guste o no nos guste, van a ser siempre menos inclusivas, o sea, menos inclusivas y menos justas. Y ahora os voy a poner otro punto que a mí se me ponen los pelos de punta que hablo de esto. Y yo no soy un experto del tema, y es el cambio climático. ¿Qué viene? El cambio climático en África representa 50 grados de temperatura en verano. Representa aproximadamente 2.500 millones de personas, no solo en África, en Pakistán, en la India, que no tienen acceso a sistemas modernos de refrigeración dentro de los hogares. Es decir, esto va a ser un tsunami. Y el problema es que tecnológicamente tampoco hay un diseño o un desarrollo de ese tipo de tecnologías, ¿no? No para las zonas off-grid no existe todavía, tenemos los ventiladores, pero tampoco somos capaces, ¿no?, de llevarlo a escala. Entonces aquí hay una serie de elementos que están muy relacionados con el tema tarifario. Yo cuando estudié, y creo que en ese momento fue con Andrés, estudiamos todos los movimientos, con TTA, desde TTA, refugiados, desplazados en el oeste de África, y lo que nos dimos cuenta es que en las zonas urbanas había unos grupos muy potentes de refugiados y desplazados no contabilizados por parte de los gobiernos que hacían que todos los planes energéticos y eléctricos directamente no tuvieran sentido.
Porque en el momento en el que el gobierno de Burkina Faso ponía en marcha un programa eléctrico, se olvidaba de que el 30% de la capital eran refugiados y desplazados, ¿no? Y automáticamente hacía que fallara todo el plan. Quiero decir, no había... Entonces, bueno, por meter algunos elementos extra, pero el que más me interesa es el tema de las tarifas productivas, que creo que son básicas. Bien, yo creo que está claro que en Latinoamérica la solución está clara, pero hay que implantarla y hay que convencer y demás y tal, pero se sabe cómo hacer y la financiación no es un problema, y en África la solución no está clara y además la financiación es un problema enorme. Yo voy a contestar alguna cosa, pero desde luego esto es una discusión infinita que no da tiempo en 45 minutos el resolverla, ¿no? Pero vamos a ver, si hacen falta 200.000 miniredes en África y hay hechas 3.000, y además la gran parte de ella con donantes y con un sistema llamado Results-Based Financing, que te dan una parte de la inversión inicial y te dejan a tu suerte, y normalmente esa mini red colapsará, porque cuando tenga que reponer, tenga que ampliarse las baterías, reponer a los 7 años, con lo cual el que está invirtiendo está pensando en recuperar la inversión en 7 años y desaparecer. Eso no es un modelo que pueda funcionar. Es decir, tú me estás hablando de cómo sacar adelante unos cuantos proyectos, pero yo estoy hablando de cómo electrificar África y cómo hacer las 200.000. Y en las 200.000 o se hacen con un modelo sostenible y escalable y empezamos por ahí y luego construimos para abajo, o si no, no se va a conseguir absolutamente nunca. Entonces, los subsidios no es una cosa a evitar el que haya subsidios permanentes. Como estoy diciendo, el que está en la aldeíta, en Galicia y no sé qué, está siendo subsidiado por el que vive en La Coruña. Y permanentemente subsidiado, y lo estará para siempre. Entonces no hay nada de malo, eso lo hemos aceptado en todos los países del mundo, que unificamos las tarifas. Y evidentemente eso necesita que haya alguien que complemente, pero eso está funcionando por todas partes. Y se podría conseguir. Y ya te digo que he hecho los números en un sitio difícil como es Uganda, y es posible, y hablé con todas las entidades financieras de desarrollo, los noruegos, los franceses, GIZ, el Banco Africano, SMAP, estaban dispuestos a poner el dinero que hacía falta si había un plan que el gobierno dijera que estaba detrás de él. El dinero que hacía falta. Y se podía haber hecho. Y lo mismo se puede hacer todavía, el plan está todavía allí sobre la mesa. Entonces, creo que también es necesario pensar con la visión esta completa, y evidentemente si hacemos eso, pues la tarifa del que está en el campo será igual que el que tiene, porque si no estamos haciendo que la gente más pobre pague la tarifa más alta, lo cual es un absurdo, ¿no? Ya digo que estoy soñando, bueno, pues claro, no es algo que se pueda implantar directamente, y evidentemente hay que aplicar con el dinero que hay las soluciones inmediatas, porque estas cosas que yo digo llevan su tiempo. Por eso se crea una escuela de regulación, por eso se trata de hablar con los gobiernos, de dar clases, en fin, de ir convenciendo poco a poco a la gente, ¿no? Pero me parece que no tenemos que dejar de pensar en ese tipo de solución. Y no es coartar la iniciativa, yo creo, empresarial. Yo hablando con las empresas que estaban localizadas en Uganda, por ejemplo, he hablado mucho con Engie y con Gillian, el director de todo lo que es Access, Engie Energy Access y tal, y está de acuerdo con ese tipo de enfoque. Y han hecho un informe, un libro blanco con este tipo de enfoque también, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, como veis, no es cosa que acabar, bueno, pero todavía estamos nos quedan 4 minutos de nuestro tiempo asignado. Y no sé si hay alguien que ha tenido alguna pregunta que queréis transmitirnos, pero vamos, como veis, es un tema apasionante, es una tarea regulatoria gigantesca y se juega, en fin, el bienestar de millones y millones de personas, hay que hacerlo bien. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna solución? Tal como lo habéis puesto lo de la solución en 5 minutos. No, por parte de online no tengo ninguna pregunta.
Bueno, pues entonces yo creo que cerramos con un cerrado aplauso para los panelistas.